Dentro de las tres crisis, ¿cuáles son las crisis que se le pueden presentar a las personas y que pueden empezar a afectar, digamos, que su salud en cualquiera de los diferentes planos? Cuando estamos al límite y cuando ya estamos equilibrándonos de una manera forzada, hay tres tipos de crisis que aparecen. Según el doctor Hammer, que es un doctor que es excepcionalmente brillante, él se dio cuenta de que su hijo se fue a los Emiratos Árabes e iba en un barco, el hijo del doctor Hammer, y le disparan por accidente y lo matan, su único hijo. Coincidencialmente, él después de ir a los tribunales, buscar quién lo mató, no consiguió absolutamente nada, que fue un accidente. Él empieza con cáncer de testículo y su mujer con cáncer de cerebro. Entonces él empieza a descubrir las crisis. ¿Por qué fue? Porque fue una crisis de pérdida. Perdí a mi hijo. Pero después de esa crisis de pérdida viene una crisis sexual porque perdió su virilidad, porque él está en un tumor en uno de los testículos y su esposa le quitan un pecho. Entonces hacen crisis sexual y se dan cuenta que la grabación fue porque en su terreno un miembro de la familia que era sumamente amado se perdió. Entonces ellos generalmente siempre estamos en las tres crisis, pero hay una que agudiza y hay una que es la maestra de todas, que puede ser sexual, que puede ser de terreno, que puede ser de pérdida. Entonces, por ejemplo, llegó un paciente que tenía un cáncer de colon. O sea, se vuelven como un tema de cascada. Empiezan con crisis en un área, pero empieza a afectar. Porque el cuerpo, por inteligencia, o sea, atiende a una crisis que descuida otras crisis. Ya, es por un tema de atención al cuidar algo, descuido algo. Es un tema de equilibrio, de equilibrio basal. Entonces, cuando llegan pacientes con cáncer, les digo, oye, llegó un paciente con cáncer, le digo, a ver, vamos a trabajar, y les explico exactamente como te expliqué lo que nos produce en las crisis. Entonces, no, pues yo estoy bien con mi familia, sexualmente pues ahorita porque estoy malo, pero funciono muy bien, y que yo haya perdido algo, pues no, ¿verdad que no, viejo? Y dice la señora, doctor, no sé si tiene que ver algo que mi marido, su papá le regaló un terreno y antes de morir cambió el testamento y se lo dejó a sus hermanos, pero a ese terreno mi esposo se lo compró a su papá para que el papá se mantuviera rentándolo para la siembra. Y cuando murió el papá, pues ya le pertenece a los hijos. Ese es un ejemplo de pérdida, que tiene que ser específicamente con el terreno. El que mi papá, ¿por qué me desvalorizó si yo le regalé ese terreno? Y ese terreno, o sea, él daba por sentado que le pertenecía. Y yo, ¿cómo se quedó aquí? A ver, ¿tú le dices ese terreno a tu papá? Sí. ¿Le dijiste que cuando él se murió te lo tenía que regresar? No. Entonces deja que la energía fluya y deja que tu papá le haya dado aquí, le haya dado ese terreno. Tú lo aceptes de buena voluntad porque es bonito que te gusta. Pero se vuelven también entonces un tema de claridad lingüística o de aclarar cosas, ¿cierto? ¿Cuántas veces no has oído que una persona le dio diabetes porque tuvo un susto muy fuerte? No. Bueno, es muy común escuchar en mi consultorio de que, doctor, fíjate que a mí me dio diabetes después de que me asaltaron. Me robaron mi cartera o mi monedero, y me robaron mi celular y me espantaron y me apuntaron con una pistola. Entonces quiere decir que el plexo se cansó de tanto maltrato. Así que dijo, ya no puedo, colapsa y al primer órgano, que es menos importante que el vaso y que el hígado, entonces colapsan al páncreas. Y no fue como porque el miedo me invadió, sino que el páncreas en ese momento de estrés tan grande, porque el páncreas expresa miedo, la enfermedad de diabetes expresa miedo. Entonces, tuvo un susto demasiado grande,
colapsa y me hago diabético porque ya no estoy funcionando. Entonces, si lo agarramos en los primeros momentos, en el primer mes, en el segundo mes, entonces podemos revertir que otra vez una energía positiva del páncreas, pero si no, va a ser diabética y va a ser una diabética controlada a medida que controle el miedo. Por ejemplo, perder a un familiar y el miedo a la muerte podría desencadenarte también en una diabetes. Lo que gustes y mandes. Y después de eso se va a un infarto. Bueno, y en ese contexto, bueno, digamos que del terreno puede ser partir de un lugar, alejarnos de un ser querido, salir de la casa, ¿cierto? Eso serían comentarios. Sexuales es no tener buena química sexual con tu pareja, tener disfunción eréctil, las mujeres que tienen problemas de lubricación. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas, y si no, nos vamos más específico, pero es un ejemplo que yo siempre pongo cuando enseño. Estamos hablando de las tres crisis que ya las reconoces, ya sabes cómo son y más o menos quieres saber cómo dinámicamente. Sí, ampliar un poquito de cómo esa. Entonces, actualmente en nuestro país, en México, subió el número de madres solteras. Y yo creo que es mundial. Por la liberación de las mujeres son iguales que los hombres, por el tema de que las mujeres también son autosuficientes, por el tema de que las mujeres también pueden. Imagínate tú que una madre dice, yo quiero ser madre soltera. No, ok, está bien. Entonces, esa madre soltera, en muchos de los casos, no en todos los casos, deciden ser mamás sin tener un papá. Se embarazan y tienen a su hijo. Pero ese hijo, ¿quién lo va a educar? Mamá. Mamá. La mamá. No los abuelos. Sí, la mamá. La mamá. Cuando se asumen que la mamá lo va a atender y se hace cargo en toda su totalidad de ello, es una mujer sana. Pero cuando no asume que lo puede ella ayudar, entonces los manda al papá o conjuntamente viven en la misma casa. El bebé, la mamá y los papás o los abuelos del niño. Entonces ahí están las tres crisis. Porque no tiene pareja sexual. Porque asumió que ella nomás quería tener un hijo y ella sería feliz. Pero necesitamos el contacto sexual para que los chakras o la energía siga vibrando y que nos digan que somos seres vivos y sanos. Problemas de lubricación, de erección, de líbido, de todo eso, pum, 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 pum. Entonces ahí la mamá ya, sin que ella quiera, está en una crisis sexual. Y está en una crisis de terreno, porque no es su entorno, es el entorno de los papás, y cuando los abuelos educan a la inversa de como los papás educan. Entonces ellos educan con arrumacos, con consentimientos que a nosotros ni siquiera nos permitían, porque nosotros con una nalgada o con una mirada decían, y a los niños, ay, pobrecita mía, es que, y tú, a mí me hubieras caído a nalgadas, a madrazos, o me hubieras castigado por lo menos un pinche pellizco. Entonces, ahí están las tres crisis presentes. Terreno, debe estar en terreno los abuelos. Pérdida, perdió al papá de su hijo. Por decisión propia o por lo que sea. Y sexual porque se frustran sexualmente porque no tienen una pareja, aunque el cerebro no entiende de parejas sexuales, entiende de convivencia energética permanente y que emana de una sola fuente. O sea que en ese contexto también cuando las personas tienen diferentes parejas están en una crisis sexual. Obviamente, o sea... Están en una multicrisis sexual. porque ahorita lo mismo, o sea, por ejemplo, tú pregúntame algo como, oye Hugo, ¿cuándo es tu mejor época sexual de tu vida? De los 50 para acá. ¿Sí? Porque antes no tenía vida sexual buena. Porque mi prejuicio no me lo permitía. Yeah. Ni mi intelecto. Porque decían, no, ¿cómo voy a hacer esto y esto y esto y esto? Y eso falta el respeto y la vida, la castidad, la ley y el espíritu ya no va a estar conmigo porque yo soy un pecador. O sea, demasiada crisis en mi sexualidad. Libero la crisis y estoy
fascinado con lo que se hace con el sexo, que no sabía, que no me lo permitía. Bueno, entonces voy entendiendo un poquito que algunas de esas crisis, incluso hasta en medio de nuestra ignorancia, elegimos estar en esas crisis, ¿cierto? Hay gente que a veces dice, por ejemplo, rebelándose con los papás, yo no puedo nacer. Y mi respuesta es que estás pendejo. Todos podemos nacer y elegimos con quién nacer. Así que esa excusa quítatela ya. Y da gracias. Porque generacionalmente, o lo que hablábamos con Hugo y con Rose, o sea, haciendo la genealogía, no sabes todo lo que hicieron que hacer tus antepasados para que tu tesoro estés aquí y le estés calle y no entiendes.